Ya una vez hecho nuestra recapitulación de qué vamos a revisar en este nuevo tema, vamos a comenzar entonces con las instituciones políticas de la colonia. Entonces, vamos a comenzar con las dos instituciones más importantes, que fue la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias. Entonces, Casa de Contratación de Sevilla. Se creó en 1503 para controlar y administrar el tráfico de productos de las Indias. ¿Qué quiere decir esto? Iba a cuidar todos los bienes y personas que se transportaran de las Indias hacia España y de España hacia las Indias. Entonces, más o menos era como un sistema aduanal, era una institución que desarrolló un sistema de administración, de justicia, comercio e investigación geográfica. ¿Para qué razón? Para cuidar precisamente estos flujos y para que todo se diera como en armonía y pudiera también estar controlado todo lo que se llevaba y se traía. Además también funcionaba, ya lo dije, como una oficina de migración, era un depósito comercial, era un tribunal mercantil y era una escuela náutica. Vamos a ver. Migración son todos aquellos que se encargan de la entrada y salida de personas. El depósito comercial quiere decir que ahí se encontraban lugares para donde llegaran las mercancías tanto de España, Nueva España, como de Nueva España a España. Entonces ahí era como en donde salía todo esto, ¿no? El tribunal mercantil era para recaudar los impuestos, porque obviamente por el tráfico de mercancías se cobraba un impuesto, y escuela náutica era porque, acuérdense, se encargaba de la investigación geográfica. Entonces, en esta escuela náutica querían buscar rutas más accesibles o nuevas rutas que les permitieran llegar en menos tiempo a la Nueva España. Y pues también se encargaban de realizar mapas para poder controlar también el flujo pues de mercancías. De ahí sale el primer cartógrafo de América, que es Juan de la Cosa, así tal cual, Juan de la Cosa. Sí suena extraño, pero así se llama. Entonces, todo lo que fuera del Nuevo Mundo a España tenía que pasar por esta casa de contratación. Era una aduana que funcionaba también como un filtro de personas, ya que si recordamos, en este entonces en Europa la institución máxima era la Iglesia Católica Judeocristiana. Entonces, ¿qué era lo que querían? Que a Nueva España no ingresaran otro tipo de personas que pues fueran contra los valores cristianos. Entonces, ¿quiénes eran estas personas que iban contra los valores cristianos? Eran judíos, moros y gitanos. Entonces, ninguno de ellos tenía permitido ingresar a Nueva España. Entonces, ya que tú ingresabas, todo lo tenías que hacer, o todo el papeleo lo tenías que hacer a través de esta Casa de Contratación de Sevilla. Ahora, también esta Casa de Contratación de Sevilla se encargaba de regular a los conquistadores, porque acuérdense que estos iban adquiriendo más y más y más poder. Entonces estos conquistadores tenían que rendir un informe sobre el medio natural que iban encontrando al paso en la Casa de Contratación de Sevilla. También tenían que rendir un informe sobre las nuevas etnias que iban encontrando, sobre los nuevos idiomas también que iban descubriendo, y también encontrar pues nuevos lugares para poder extraer el mineral, que en este entonces era el oro, el más preciado, pero después fue la plata. Entonces los conquistadores tenían que rendir cuentas a esta Casa de Contratación, porque era como un acervo, un archivo de todo lo nuevo que se iba encontrando en la Nueva España. Era una casa de regulación de todos los bienes que se iban encontrando en la Nueva España. Hasta ahí, de acuerdo. Ahora, su organización más o menos era que tenía que haber un tesorero que llevaba la administración de los fondos de las Indias.
Este se encargaba así tal cual, documentar todo lo que iban encontrando, llevarlo a un archivo y guardarlo para que después el Consejo de Indias lo pudiera ocupar para, como para decidir cosas respecto a lo político, ¿verdad? Entonces, también esta Casa de Contratación de Sevilla se encargaba de los asuntos judiciales y formó una sala de justicia que era atendida por gente letrada, gente conocedora de las Indias, del Nuevo Mundo. Entonces, en general, esta Casa de Contratación de Sevilla tenía datos etnográficos, o sea, datos de los pueblos que iban encontrando al paso en que iban conquistando, tenían datos cartográficos, es decir, mapas, tenían datos mercantiles de todo lo que se traía y de todo lo que se llevaba, y tenían datos científicos del Nuevo Mundo. Entonces era un archivo, prácticamente era un archivo que controlaba todo lo nuevo que iban descubriendo en este Nuevo Mundo. Ahora, vamos a hablar también del Consejo de Indias. Este Consejo de Indias va a ser prácticamente como junto con pegado con la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Por qué? Porque este tenía que asesorar al rey de España. Entonces, vamos a empezar a ver el Consejo de Indias. Su nombre completo es Real y Supremo Consejo de Indias, ¿de acuerdo? Se crea en 1519 como parte del Consejo Real de Castilla, y en 1524 se hace un organismo autónomo para que pueda funcionar independientemente de otras instituciones. Aquí fue el órgano más importante de la administración de la Nueva España, porque se encargaba de asesorar al rey, esto ya se los había comentado, y pues también a partir de este Consejo de Indias se tomaban funciones ejecutivas. ¿Cuáles van a ser estas funciones ejecutivas? Va a ser las decisiones que se tengan que tomar en lo legislativo, en lo judicial, y también para impartir orden y justicia. Los miembros de este consejo eran destinados o designados por el rey. Él era el que los tenía que poner, no era como, yo quiero ser del Consejo de Indias. No. Esta institución estaban las personas más cercanas al rey. En general eran personas competentes, eran personas letradas, eran personas que tenían que también tener cierto conocimiento de las Indias, porque ellos se iban a encargar de administrar o de decirle al rey cómo estaba la situación, y entonces ellos pues tenían también que nombrar a la gente de confiar, o a la gente en la que podía confiar el rey, que estos eran, si se acuerdan del video anterior, eran los virreyes, los alcaldes, los corregidores, los gobernadores. Entonces, estos eran los que se encargaban de nombrar a estas personas que eran muy cercanas al rey. Tenía 2 departamentos de gobierno, cada uno tenía 11 miembros. Había un departamento de justicia con 7 miembros. Ahora, ¿cuáles eran las funciones administrativas que cumplía el Consejo de Indias? Primero, era hacendario, se encargaba del cobro de impuestos. Siguiente, eran y tenían funciones comerciales. Siguiente, de navegación. También tenían que regular las exploraciones de los conquistadores, tenían que dar cuenta de los nuevos descubrimientos, tenían que cuidar la defensa militar de la Nueva España, y también tenían la misión de establecer a las nuevas órdenes religiosas que iban llegando. Es decir, ellos les daban el lugar al que se iban a ir a acomodar, porque ellos tenían también, que se guiaban con la Casa de Contratación de Sevilla, tenían información de dónde estaban ubicados a los nuevos grupos que tenían que evangelizar. Ahora, vamos a ver la composición de este Consejo de Indias. Primero estaba el presidente. Este presidente se tenía que reunir con el rey. Se tenía que reunir con el rey cada mes
Dicen por ahí los archivos, que se reunía cada sábado del mes, cada primer sábado del mes a las 10 de la mañana. ¿Para qué? Para tener que rendirle cuentas de todo lo que tenía que hacer, y el rey, a partir de lo que le decía el presidente del Consejo de Indias, tomaba las decisiones para Nueva España. Tenía este presidente a 11 consejeros que eran expertos en la legislación indiana, es decir, ellos sabían cómo se movían o cómo se organizaban las etnias que fueron descubiertas en la Nueva España. Tenían un fiscal, que este fiscal se encargaba de velar por los intereses de la corona. Tenían 2 secretarios, un secretario era del Virreinato del Perú y otro era de la Nueva España. Porque más o menos el continente se dividió en 2, que era el Virreinato de la Nueva España en el norte, y en el sur era el Virreinato del Perú. También tenían a un escribano que se encargaba de redactar todas las reuniones que tenía el Consejo de Indias. Tenían un gran canciller que este gran canciller era el que se encargaba de cuidar el sello real, y precisamente en esto de cuidar el sello real tenía que ser alguien de mucha confianza del rey, por lo general era un amigo muy cercano. Tenían un relator que eran personas que se grababan los archivos, se grababan los documentos y decían, sí, de los mixtecos, sí, tenemos la información en tal y tal lado. Entonces él se encargaba de decir todos los aspectos relacionados a la Nueva España. Eran como personas muy conocedoras, eran personas que tenían mucha información de autores y de expedientes que se encontraban en este Consejo de Indias y en la Casa de Contratación de Sevilla. También tenían un astrónomo, porque se encargaba más o menos de la lectura de los mapas. Tenían un cosmógrafo que se encargaba de los descubrimientos de las Indias. Tenían un cronista que se encargaba de la historia de las Indias, de escribirla, y tenían un abogado de pobres. También en este Consejo de Indias entonces era el encargado de impartir justicia. Entonces ya con esto terminamos con las 2 instituciones más importantes, instituciones políticas más importantes de la Nueva España. Vamos a seguir en los demás videos con las otras instituciones. Nos vemos, chicos, cuídense.